Utilizas Linux todos los días, lo sepas o no. Cada día se activan más de 850.000 teléfonos Android implementados con Linux. Compáralo con los solo 30.000 teléfonos Windows según los últimos informes. Eso significa que un centenar de dispositivos Android han entrado en línea solo desde que empezaste a ver este vídeo. Cada día se venden casi 700.000 televisores, la mayoría con Linux. 8 de cada 10 operaciones financieras funcionan con Linux. 9 de cada 10 superordenadores del mundo funcionan con Linux. Google, Twitter, Facebook y Amazon funcionan con Linux. ¿Cómo se ha desarrollado Linux para conseguir todo esto? A diferencia de otros sistemas operativos como Windows o iOS, Linux se construye en colaboración entre empresas. Geografías y mercados, lo que da lugar al mayor proyecto de desarrollo en colaboración de la historia de la informática. Solo desde 2005, unos 8.000 desarrolladores de casi 800 empresas han contribuido al núcleo de Linux. Estas contribuciones han dado lugar a 15 millones de líneas de código, 1.5 millones de líneas escritas solo en los últimos 2 años. Pensemos que el poema épico de la Ilíada de Homero tiene apenas 15.000 líneas de texto, y la novela Guerra y Paz, solo 56.000 palabras. Pero no se trata solo de la cantidad de líneas de código, sino también de la rapidez con la que se desarrolla y publica Linux. Por ejemplo, cada 2 o 3 meses se publica un nuevo núcleo importante. Compáralo con los años que tardan los sistemas operativos de la competencia. Esto es posible gracias a un proceso de desarrollo colaborativo único. Al enviar el código al núcleo de Linux, los desarrolladores dividen los cambios en unidades individuales llamadas parches. Un parche describe las líneas que hay que cambiar, añadir o eliminar del código fuente. Cada parche puede añadir una nueva función, una nueva compatibilidad con un dispositivo, solucionar un problema, mejorar el rendimiento o retocar el texto para que se entienda mejor. Los desarrolladores publican sus parches en la lista de correo correspondiente, donde otros desarrolladores pueden responder con sus comentarios. Cuando el parche está cerca de estar listo para su publicación, es aceptado por un desarrollador o mantenedor senior del núcleo de Linux, que gestiona una o más de las 100 secciones diferentes del núcleo. Esto no es una garantía de que vaya a pasar a la línea principal, pero sí es una buena señal. Aquí se realiza una evaluación aún más exhaustiva. Cuando el mantenedor termina su revisión, firma el parche y lo envía al creador de Linux y miembro de la Fundación Linux, Linus Torvalds, que tiene la máxima autoridad para decidir qué se acepta en la siguiente versión y qué no. Casi 10.000 parches entran en cada nueva versión. Cada hora se aplican unos 6 parches al núcleo. El ritmo de desarrollo de Linux es simplemente incomparable. Hoy en día, Linux domina en los dispositivos móviles, en la empresa y en la infraestructura web. Los centros de datos, la supercomputación y mucho más. ¿Qué será lo próximo? Porque juntos estamos preparados.